Esta es la iglesia El Shaddai, hermanos, y todos son bienvenidos. Vamos en este momento a prepararnos para escuchar el alimento espiritual por labios de nuestra hermana May Fernández, la pastora May Fernández. Somos vecinos allá de la colonia, ¿verdad?, donde vivimos, y bueno, nos es un gusto tenerla aquí y que ella nos comparta el día de hoy la palabra del Señor. Adelante, pastora. Que Dios les bendiga en esta tarde. Es un honor, hermanos, estar en la presencia del Señor. David decía, el salmista, mejor es un día en los atrios del Señor que habitar 1000 fuera de ellos. Y hoy estás en el lugar correcto, estás en un lugar especial. Hoy es un día muy especial. El momento especial lo hace la presencia del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Contentos? ¿Están asustados? Seamos sinceros. Estamos bendecidos. Y quiero decirle, amada iglesia, que por nada dice la palabra del Señor que estáis afanosos. Y yo quiero decirte la palabra, el Señor nos dice en este día: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en Dios, dice el Señor, creed también en mí. Lo dijo Jesús. Amén. Y hablaban los pastores, ya los hermanos, de las situaciones que estamos viviendo en México. Y hermanos, eso no nos debe de asustar, nos debe de alegrar. ¿Sabes por qué? Porque tu redención está más cerca de cuando creíste. Porque tu rey viene, y lo cantábamos y yo me gozaba con ese: viene ya mi amado. ¿Cuánto le están esperando? Si no estás preparado, yo creo que no lo puedes cantar con gozo, pero si estás preparado, hermanos, Cristo ya viene. Y déjame decirte, hace un rato yo estaba preguntándole al Señor, ¿por qué las situaciones? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? Y Dios me daba una palabra que quisiera que lo buscara, mi hermano. Romanos capítulo 8, verso 21 y 22. En esta semana yo hablaba con un amigo nuestro, y le decía: oye, amigo, como que ya esto de los sismos ya le gustó. Y me decía un pastor también de Baja California, me decía: ustedes son bien golosos, lo quieren todo en México. Acá no sentimos nada. Me decían otros pastores en Ciudad Juárez: acá no se siente nada. Dice: ustedes son muy golosos, muy aborazados, todo lo quieren allá en México y nosotros no sentimos nada. Y le decía yo a este profeta amigo, le decía: ¿qué está pasando? Y me dice, pastora May, la tierra clama, la tierra también clama por ser redimida. Y dice, y Dios me dio esta palabra, hermanos, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. La tierra va a ser liberada de la corrupción y gime, clama, tiembla. Y sabes una cosa, hermanos, es necesario que ocurran las desgracias para que el hombre entienda y conozca que hay un Dios. Si no sucedieran estas cosas, la gente no clama a Dios, la gente no busca a Dios. Me decía este pastor, me decía: amiga, te puedo decir una cosa, que esto no se va a acabar, esto no va a parar. Y me decía: hay que decirle a la gente, no oremos porque deje de temblar, porque iríamos en contra de la voluntad de Dios. Esto está escrito y se tiene que cumplir. Tenemos que clamar por misericordia, por sanidad, por salvación de aquellos que no conocen a Jesús. No podemos decirle al Señor: Padre, que ya no tiemble, es que vamos en contra de lo que dice la palabra. Esto tiene que suceder. Me decía: el Señor ya viene, pero ¿sabes qué? Todavía no viene. Porque antes de que venga el Señor, viene un gran avivamiento sobre nuestra nación. Y no solamente sobre México. Me estaba diciendo él: yo me aposenté estos días, me decía el profeta, y me dijo el Señor que no solamente el avivamiento viene a México, viene a todas las naciones, pero va a empezar en México, de México a las naciones. Amén. Viene un avivamiento, hermanos, y ahora más que nunca. Y hace rato cantábamos un canto precioso, les quedó ese canto
día de gran cosecha. Los campos ya listos están. Me decía, antes que el Señor venga va a haber un gran avivamiento. Mucha gente va a conocer de Jesucristo. Estas cosas tienen que suceder. Estas cosas tienen que pasar para que el hombre entienda que hay un Dios vivo, un Dios de poder. Para que la gente clame, hermanos. Y nosotros como iglesia tenemos que entender y conocer que nuestra redención, nuestro Rey, nuestro amado ya viene. Hermanos, y antes de que esto suceda, me decía, hermanos, y Dios también me hablaba a través de la palabra, hermanos, grandes cosas van a suceder. Y lo podemos entender allí en Romanos capítulo 8, versos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿con qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Este es el tiempo de gran cosecha. Este es el tiempo que tenemos que aprovechar, hermanos, de predicar la palabra del Señor. Estas cosas que están sucediendo están permitiendo que el hombre, que la mujer tenga un corazón accesible a la palabra de Dios. Los campos ya listos están. Es una bendición estar con ustedes. Agradezco a Dios por la vida de los pastores Pablo y la pastora Esther. Hace aproximadamente un año nos conocimos, viviendo ahí muchos años en la colonia, en Infonavit San Gabriel. Y es una gran bendición poder conocerles. Ustedes bendicen nuestras vidas. Su amistad es hermosa para nosotros, es valiosa. Y gracias por la invitación. Reciban saludos del pastor Carlos, mi esposo. Él ahora también está predicando en un aniversario en Ixtapan de la Sal, allá en Tonatico. Y cuando nos invitan los hermanos, digo, pónganse de acuerdo, se juntan los aniversarios, de veras. Y dijimos a los pastores, pues tenemos que dividirnos el trabajo. Y también le dijimos a la iglesia, ¿con quién se van? ¿Con melón o con sandía? Y unos se fueron con melón y otros con sandía. Gracias, amada iglesia Ixoyen, por estar aquí. Dios les bendiga. Y gracias, felicidades, iglesia Centro Cristiano Shaddai. Tu Dios Todopoderoso no te ha dejado, no te ha abandonado. Quiero que te pongas de pie en esta hora y vamos a orar al Señor. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos la gloria y la honra es para ti. Gracias porque tú eres bueno, tú has sido fiel, no nos has dejado, no nos has fallado. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Hoy estamos aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia amada. Señor, te hemos alabado, te hemos dado toda la gloria, Señor, porque tú eres digno. Nada es nuestro, todo es tuyo. La gloria y la honra es para ti. Estamos listos ya, Señor, para recibir tu palabra. Trae bendición a nuestras vidas. Habla a nuestro corazón. No decimos bendice tu palabra porque tu palabra ya es bendita. Esa palabra bendita caiga en buena tierra. Ayúdanos solamente a ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Muchas gracias, Padre. Amén. Tome su lugar. Ya saludó al que está a su lado y si no, pues salúdelo. Es hora de saludarlo. No lo vaya a estar pellizcando a la hora de la predicación. Es ahorita. Cristo vive. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermanos. Nuestro tema de este día se llama la iglesia que Dios anhela. ¿Cuál es el tema? La iglesia que Dios anhela. Así como tú y yo tenemos anhelos en nuestras vidas, así como tú y yo tenemos deseos en nuestras vidas, así como tú y yo tenemos sueños, anhelos por conquistar, Dios también tiene anhelos. Y los sueños de Dios son las promesas que están escritas en su palabra y que Él anhela que se cumplan en tu vida. Esos son los sueños de Dios. Amén. Dios tiene sueños, Dios tiene anhelos. Amén. Anhelos que se hagan realidad en nuestras vidas. Y cuando hablamos de la iglesia que Dios anhela, podemos pensar y preguntarnos, ¿cuál será esa iglesia que Dios anhela? ¿Cómo será el diseño de la iglesia que Dios anhela? ¿Será que es aquella que tiene un gran edificio majestuoso, sorprendente, con muchos lujos? ¿Será esa iglesia donde Dios quiere habitar? ¿O será aquella donde asisten grandes multitudes de personas a convivir, a platicar?
¿O será aquella iglesia que tiene un gran estacionamiento lleno de carros lujosos, donde la gente que se congrega compite por ver quién tiene más? ¿O será acaso la iglesia que Dios anhela, será aquella que tiene los mejores músicos, los mejores talentos, las mejores orquestas? ¿Será esa la iglesia que Dios anhela? ¿Será la iglesia que Dios anhela aquellos que tienen pastores que se pasan toda la vida viajando de nación a nación y casi no se les ve dentro de sus iglesias? ¿Será esa la iglesia que Dios anhela? Yo me he preguntado, ¿cuál será la iglesia que Dios anhela? Y a la luz de la palabra, hermanos, vamos a ver cuál será el modelo de Jesucristo, el modelo para la iglesia. ¿Cuál será el diseño que Jesucristo hizo cuando dijo, sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cuál será esa iglesia? ¿Cuál será ese diseño? ¿Cuál será ese modelo? En primer lugar, hermanos, yo quiero que consideremos, Dios quiere tener una iglesia, Dios anhela una iglesia, número uno, que alaba. Si alguien te preguntara, ¿para qué formó Dios a la iglesia? ¿Qué contestarías? Quizá nunca te habías hecho esta pregunta. ¿Para qué Dios se le antojó hacer una iglesia? ¿Para qué Dios diseñó una iglesia? Porque déjame decirte, la iglesia no es la estructura física, no es el edificio. La iglesia lo haces tú, la iglesia lo hago yo. ¿Cuál será, hermanos, esa iglesia que el Señor anhela? En primer lugar, Dios anhela una iglesia que alaba. Si alguien te pregunta, ¿para qué Dios formó la iglesia, hermanos? Algunas personas, al considerar el porqué de la iglesia, parecen pensar que Dios creó la iglesia para ellos. Déjame decirte, amada iglesia, que Dios no hizo la iglesia para ti. El Señor Jesucristo pensó y diseñó la iglesia para Él, para darle la gloria, y muchas veces nos equivocamos. Si tú le preguntas a alguien, ¿para qué existe la iglesia? Tal vez dirá, pues para que yo me sienta bien, pues para cuando yo me siento solo, hay gente con quien platicar. Pues la iglesia está para ayudarme en mi necesidad. Y eso es parte de lo que hace la iglesia. No estoy diciendo que eso no debe ser, eso es parte de la bendición de pertenecer a una iglesia. Pero la iglesia, hermanos, el propósito del diseño de la iglesia fue para alabarle al Señor. Amén. Es bueno que la iglesia haga muchas cosas, hermanos, como estos de ver al necesitado, de extender la mano al que está solo, de alentarlo, de animarlo, hermanos. Es bueno, pero hermanos, y si tú le preguntaras a otra gente con una perspectiva más amplia acerca del porqué de la iglesia, tal vez dirían ellos que la iglesia existe para cambiar la sociedad. ¿Y se imaginan, hermanos, la iglesia cambiando a la sociedad? La iglesia como un poco más que otro partido político. ¿Creen que la iglesia debe inclinarse a la izquierda o a la derecha según la inclinación de la gente? Pero no, hermanos. ¿Será que Dios llamó a la iglesia para cambiar la sociedad? No. El propósito número uno, hermanos, por el que Dios diseñó la iglesia, hermanos, volvamos al principio. Cuando Dios formó al pueblo de Israel, hallamos en Éxodo 7:16. Vamos a leer la palabra Éxodo 7, capítulo 7, verso 16. Dice la palabra del Señor: y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo ¿para qué? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Dice, y he aquí que hasta ahora no has querido ir. Dios envió a Moisés a decirle a Faraón, deja salir al pueblo para que me alabe. Deja salir al pueblo para que alaben a Dios. Esto es lo que significa, hermanos, servir o rendir culto. Alabanza, hermanos, no son los cantos de gozo, de júbilo, donde cantamos, donde danzamos. Alabanza, hermanos, es expresar desde lo profundo de nuestro corazón lo que Él es,
lo que es nuestro Rey. Alabanza, hermanos, es loar a nuestro Dios, es adorarlo, hermanos, con palabras bonitas que salgan de lo profundo de nuestro corazón. Alguien dijo por ahí: déjame ver cómo le alabas a Él y te diré lo que Él significa para ti. La forma en la que nosotros alabamos al Señor, la forma en que nosotros expresamos adoración a Él, hermanos, sale de lo profundo de nuestro corazón y es la expresión de lo que Él significa para nosotros. Cuando tú levantas tus manos, cuando tú, hermanos, le alabas, cuando tú cantas, danzas para Él, Él estás dando lo mejor de ti. Estás expresando la gratitud que hay en tu corazón. Cuando hay agradecimiento, cuando hay reconocimiento por el poder de Dios en nuestras vidas, no necesitan decir grita, canta, alaba, alza tus manos, adora. Hermanos, cuando hay gratitud, hermanos, lo haces, hermanos, es espontánea la adoración, la alabanza a Dios es espontánea. Amén. ¿Para qué fue creada la iglesia? ¿Cuál es la iglesia que Dios anhela en este tiempo, hermanos? La iglesia que Dios está anhelando es una iglesia que alaba. Amén. Es una iglesia que exalta el nombre del Señor. Dios envió a Moisés a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me rinda culto. Amén. El poder, hermanos, de Dios tiene que ser manifestado a través de la alabanza. Se manifiesta a través de la alabanza, se expresa a través de la alabanza. Amén. La alabanza a Dios cambia las cosas. Hay un canto que dice así. Amén. Nuestro Dios es digno y merecedor de toda la gloria. El Señor es celoso en la alabanza. Dios anhela una iglesia que le alabe. ¿Y sabes por qué? Porque Él dice en su palabra: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Yo no comparto mi alabanza con nadie más. El Señor se la merece toda, porque Él es digno. Amén. Una iglesia que alaba, hermanos. El principio, hermano, en el principio, el propósito de Dios en formar un pueblo, era para que lo alabara. Y en más de 3,500 años que han pasado desde Moisés hasta nuestro tiempo, hermanos, esto no ha cambiado. El Señor, hermanos, anhela que cada día su pueblo le alabe, que cada día su pueblo le adore. Dice su palabra: este es mi pueblo que he creado, mi alabanza publicará. Cuando el Señor creó a la iglesia, cuando el Señor llamó a su pueblo, hermanos, no pensó en otra cosa. Pensó en que habría quien le diera la gloria y la honra a Él. Amén. Este es su pueblo. Amén. Dios aún desea que su iglesia la alabe. Cuando la iglesia deja de adorar a su Señor, empieza a perder el rumbo. Amén. Cuando la iglesia deja de adorar a su Señor, deja de alabarle a Él, empieza a perder el rumbo. Aquí hay una gran ironía, hermanos. Cuando vamos caminando por la calle, tenemos que mirar hacia abajo para no tropezar. Pero en el ámbito espiritual, para que la iglesia no tropiece, nuestra mirada debe estar enfocada hacia arriba. Dice la palabra: puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El propósito de Dios, hermanos, en formar una iglesia que adora, hermanos, lo vemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 3, hermanos. Cuando vemos a la iglesia redimida en el cielo adorando a Dios. Apocalipsis 22, verso 3, dice la palabra del Señor: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos, ¿qué va a pasar con sus siervos? Les servirán, sus siervos les servirán, sus siervos le adorarán, sus siervos exaltarán su nombre. Amén. Ahora bien, ¿cómo va a ser una iglesia? ¿Cómo vamos a ser una iglesia que alaba? ¿Cómo llegar a ser esa iglesia que alaba, hermanos? Dios realmente anhela y quiere una iglesia que le alabe. Si aquí no le alabas, déjame decirte que no estás preparado para estar con Él. Si aquí nos aburre la alabanza, decimos, a ver a qué horas ya se callan, porque no estamos entonces preparados para estar con Él. Porque en el cielo le adoraremos por toda una eternidad. La mayor cosa que no siempre va a ser alabanza en el cielo, pero la mayor cosa que vamos a hacer tú y yo en el cielo es alabarle. También vamos a comer con Él. Las mesas están preparadas y no podemos comer y al mismo tiempo cantar, ¿verdad? Amén. Estaremos en su presencia alabándole, hermanos. Y si aquí nos aburre la alabanza, imagínense, hermanos, no estamos preparados.
Dice la palabra del Señor, hermanos, en Juan capítulo 4, 23. Hermanos, vamos a hacer una iglesia que alaba. Podría predicar sobre este mensaje, sobre este tema, infinidades de puntos, pero déjenme decir solo una cosa: tenemos que valorar la adoración. Tenemos que venir a la iglesia deseosos de estar en la presencia de Dios y preparados para darle el honor que se merece esa actitud. Y déjame decirte, amada iglesia, que no hemos aprendido a alabar al Señor. No hemos aprendido. El servicio a Dios se divide de dos formas: la parte de la alabanza, que es lo que la iglesia le da al Señor, y la parte de la palabra, lo que el Señor nos da a la iglesia. Y nos hemos vuelto en este tiempo, la iglesia se ha vuelto egoísta. Solamente quiere recibir de Dios y no quiere dar. Y me podrás decir: ay, eso no es cierto. Te pregunto, ¿a qué hora llegaste hoy? ¿Estuviste desde la primera alabanza? ¿Le diste al Señor toda la gloria? ¿O has venido solamente a recibir? El Señor nos habla y nos exhorta en el Salmo 100. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿Por sus atrios con qué? Con alabanza. Alabando y bendiciendo su nombre. Cuando la iglesia deja de alabar, pierde el rumbo, pierde su razón de ser. Cuando no le das importancia a la alabanza, pierdes el rumbo, pierdes la razón de ser para lo que Dios te ha creado. Dice la palabra del Señor que al que mucho se le perdona, ¿qué? Mucho ama. Al que mucho se le perdona, hermanos, mucho ama, mucho quiere estar, hermanos, en la presencia del Señor, adorándole, exaltándole. La forma en nuestra expresión a Dios en la alabanza, hermanos, nos dice cuánto le amamos y cuán agradecido estamos. ¿Será que alguien que está cantando viene ya mi amado estará agradecido? Amén. ¿Estará deseoso por anhelar que su rey venga por él o por ella? Pudiéramos hablar mucho, hermanos, pero de esto yo solamente quiero decirte, amada iglesia, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Y la pregunta es: ¿quieres ser uno de esos adoradores? Dios quiere tener una iglesia que alaba. Dios anhela, el sueño de Dios es una iglesia que le alaba, que valora la adoración, que valora la alabanza. Déjame decirte, hermano, amada iglesia, que el Señor no necesita nuestra raquítica, perdonen la expresión, nuestra raquítica alabanza. Y no estoy hablando del modelo de la música, no tiene nada que ver con música. Cuando estoy hablando de alabanza, estoy hablando del corazón. Dios no lo necesita. Eso es lo único, oye bien, es lo único que tienes para darle a Dios, tu expresión. Dios no lo necesita. Él está rodeado de ángeles, arcángeles, serafines, una orquesta celestial que no cesan de decir: santo, 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 y adorarle, hermanos, día y noche. Para nosotros, que allá siempre es de día. Dios no necesita, hermanos, pero sabes que Él se goza cuando tú le alabas. Dice la palabra: Jehová está en medio de ti, se gozará sobre ti con cánticos. Calla de amor. Él le dice a la orquesta celestial: silencio, callen, porque mis hijos me van a adorar, porque mis hijos me van a glorificar, porque aunque la tierra tiemble, dice la palabra, tenemos que cantar, porque aunque la tierra está temblando, hermanos, aunque estamos pasando, el mundo está pasando dificultades, hermanos, Dios anhela que en medio de esta situación tú le alabes y reconozcas que hay un Cristo de poder. Amén. Él calla de amor, se goza sobre ti con cánticos. Él no necesita nuestra alabanza, escúchalo bien, por si lo haces de mala gana. Él no lo necesita, pero es lo único que tú y yo podemos darle. Es lo único que conmueve el corazón de Dios. Al Señor no le conmueven tus talentos, pues Él te lo dio. Al Señor el Señor, hermanos, no lo asustamos con nuestros talentos, con nuestros dones. Él nos los dio, son de Él. Pero lo que conmueve el corazón de Dios, hermanos, es cuando tú le expresas, cuando tú le alabas, cuando tú le adoras, cuando le dices lo que Él significa para ti. Amén. Dios, hermanos, la alabanza es poder. La alabanza es razón por la que tú y yo estamos aquí. La alabanza, hermanos, déjame decirte,
hermanos, para terminar con este punto, podemos ver un ejemplo. Dice la palabra del Señor que cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, hermanos, alabaron al Señor. Y dice la palabra del Señor que fueron liberados, que las cadenas de la cárcel fueron rotas. Ocurrió algo sorprendente. Cuando el pueblo del Señor, hermanos, alaba al Señor, es libre, es liberada. La iglesia es liberada, hermanos, cuando tú le alabas al Señor. Hermanos, cuando Pablo y Silas empezaron a alabar al Señor, mientras ellos adoraban, hermanos, Dios los estaba liberando, las cadenas se estaban rompiendo. Una iglesia que no alaba, hermanos, es una iglesia oprimida, una iglesia atada, una iglesia paralizada, una iglesia que no avanza. He aquí la importancia de alabar al Señor. He aquí la importancia, hermanos, de darle toda la gloria al Señor. La alabanza, hermanos, es la expresión más profunda que sale de nuestro corazón en reconocimiento por lo que Él es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice su palabra que toda rodilla se doblará delante de Él y confesará que Jesucristo es el Señor, que fuera de Él no hay otro. Él es digno y merecedor de toda la gloria. ¿Quiere ser uno de esos adoradores que Él está buscando? ¿O quiere ser parte de lo que solamente quieren recibir y no tienen nada que ofrecer? Una iglesia que alaba es una iglesia que es liberada, una iglesia que avanza, una iglesia que nada lo detiene, una iglesia que no está atada, una iglesia que es libre, una iglesia que puede avanzar. Una persona que está encadenada, una persona que está aprisionada, que está en la cárcel, no puede avanzar más que está en cuatro paredes, hermanos. Pero una iglesia que es libre puede salir, puede alcanzar y puede conquistar grandes cosas. Dice la palabra del Señor que viene, hermanos, y leíamos en Romanos, hermanos, y que viene el tiempo de la manifestación gloriosa del pueblo del Señor. La iglesia que Dios anhela es una iglesia que alaba, pero también Dios anhela en este tiempo tener una iglesia que ama. Número 2, una iglesia que ama. ¿Sabes cuál es la marca que distingue a los seguidores de Jesucristo? No es la cruz que se cuelga mucha gente en el cuello. No es el nombre de la iglesia que está fuera de los edificios. No es el pececito que se pega en las defensas de los carros. La marca que distingue a la iglesia, hermanos, es el amor. Jesucristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, que son mis hijos, en que tengan amor unos por otros. En este tiempo, hermanos, Dios anhela que la iglesia exprese, que sea el reflejo del amor de Cristo. Jesús mismo nos dijo qué marca nos debe distinguir, y está en Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Jesús dijo que todos sabrán que somos sus discípulos. Cuando el Señor dijo: en esto conocerán, quiere decir que no habría necesidad de que tú y yo digamos: oye, yo soy cristiano. Sí, me da mucho gusto. Cuando Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, estaba diciendo que la calidad de vida del cristiano, que lo que reflejamos como cristianos, habla por sí sola. Nuestra actitud, nuestra expresión de amor hacia la gente, hermanos, cuando la iglesia aprende a amar, no es necesidad de decirle a la gente: yo soy cristiano. La gente se acerca y te dice: oye, tú tienes algo que no sé qué. Yo quiero de eso que tú tienes. En esto conocerán, en esto a la gente le dará ganas de ser como eres tú, por el amor que vean en nosotros. En esto sabrán que son mis discípulos. Esta es la marca indeleble del verdadero cristiano y de la iglesia de Dios presente. Dios quiere que seamos una iglesia que ama, pero ¿sabes qué? El amor cuesta. Es mucho más fácil colgarnos una cruz en el cuello o pegar un pez sobre la defensa del carro que amar. Amar cuesta, amar duele, y duele horrores. Pocos de nosotros queremos correr el riesgo de amar.
Pocos queremos exponernos a que nos rechacen, a que se aprovechen de nosotros. Preferimos vivir nuestra propia vida y decir, yo no me meto, ahí que se hagan bolas. Yo no me quiero meter en problemas. Preferimos la comodidad que expresar el amor de Cristo a la gente. Dice la palabra en 1 de Juan 4:12. Dios permanece entre nosotros, su amor se perfecciona si nos amamos los unos a los otros. ¿Qué pasa si queremos correr el riesgo de amar, hermanos? Dice que el amor de Dios se perfecciona en nosotros si amamos. Hay una condición. Queremos que el amor de Dios se perfeccione en nosotros, que el Señor nos ame, hermanos, que nos muestre su amor. ¿Cuál es la condición? Dice que el amor de Dios se perfecciona en nosotros si nos amamos unos a otros. Dios quiere tener una iglesia que ama. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a amar? ¿Estás dispuesto a ayudar a la persona que lo necesita aunque no te lo agradezca? Dios quiere que seamos una iglesia que ama. ¿Estás dispuesto a poner de tu parte? ¿Estás dispuesto a que conozcan a Dios como un Dios de amor al ver tus actitudes? En Mateo 5:43 dice la palabra del Señor, San Mateo 5:43. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Amor incondicional es la que necesita la iglesia para reflejar a Cristo. ¿Por qué en este tiempo? Ayer hablaba con unos pastores y me decía, el problema más grande, el problema número 1 que enfrentan las iglesias son problemas de matrimonios. ¿Y sabes por qué, hermanos? Llegábamos a una conclusión. Porque como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, nos falta amor incondicional. El hombre quiere que la mujer, que la esposa sea como a él se le antoja. Y la mujer quiere que el hombre sea como ella quiere. Y hemos olvidado, hermanos, hemos olvidado la parte que somos seres individuales, diferentes, únicos. Que cuando aprendamos, hermanos, cuando aprendamos a sobrellevarnos unos con otros, cuando aprendamos a amar a la persona tal como él es, tal como ella es, entonces aprenderemos, hermanos, que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, que el amor todo lo soporta, que el amor no tiene envidia, que el amor no se jacta. Cuando como matrimonios empecemos a dar ejemplo, hermanos, del verdadero amor, entonces no tendrás problema con tus hijos porque estaremos inspirando a nuestras generaciones. Amor incondicional es lo que nos falta. Hemos olvidado, no estamos respetando el carácter, la individualidad de los demás. Dice el Señor en su palabra, cuando a Jesús le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento, en Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos y amigos, el amor es lo que hace al cristiano diferente de las demás religiones. Oye bien esto, el amor es lo que hace al cristiano diferente de las demás religiones. El amor, hermanos, es la marca indeleble que tenemos nosotros. Una iglesia que ama. Dios anhela en este tiempo una iglesia que ama incondicionalmente. Una iglesia que ama los ministerios, una iglesia que reconoce el trabajo del pastor, una iglesia que ama a Dios y que ama a sus pastores, a sus líderes. Una iglesia que ama a los demás. Tú no puedes decir que amas al pastor si no amas a su esposa. Tú no puedes decir que amas a la pastora y hablas mal del pastor. Yo una vez le decía a la iglesia, ustedes no pueden decir que nos aman como pastores si no aman a nuestras hijas, si no nosotros amamos. Amor incondicional es lo que necesitamos.
Amor, una iglesia que ama, que valora lo que Dios le ha dado. Hermana, ¿cómo te sentirías si escuchas a una persona o a dos o a tres que están hablando mal de tus padres? ¿Cuál sería tu reacción? Me enojaría, me sentiría mal, me sentiría triste. Los pastores son tus padres espirituales. Cuando alguien quiera hablarte mal de ellos, dile: yo no me voy a prestar a las artimañas del diablo, porque sabes muchas cosas, sabes muchas de las situaciones. Mucha gente que critica a los pastores no es gente de otra congregación. Tristemente, yo sé que aquí no sucede esto, pero en otras iglesias, otros pastores tienen esos problemas. Gente que los critica no es de otras congregaciones, es de su propia congregación. Una vez enseñando la palabra del Señor, yo decía: la iglesia muchas veces hace el trabajo del diablo. Ya no le dejamos chamba al diablo que critique, que destruya, que arme disensión, discordia, porque eso lo hace perfectamente la iglesia. Y hemos perdido el rumbo, la misión de nuestro llamamiento. Dios anhela en este tiempo una iglesia que alaba, pero también anhela una iglesia que ama. No pierdas tu razón de ser. No pierdas el propósito por el cual fuiste llamado. Usted puede buscar cualquier persona que no es cristiana y preguntarle: ¿qué me puedes decir acerca del cristianismo? Y te dirían algo parecido. Te dirían: los cristianos son gente unida. Los cristianos son gente que se ama. El mundo sabe que tú y yo, hermanos, sabemos amar, pero la triste realidad es que muchas veces no nos amamos. La iglesia cristiana simplemente, hermanos, y vamos a ser honestos, en la mayoría de los casos no nos amamos. No nos amamos entre nosotros y no amamos a los de afuera. La iglesia cristiana simplemente está gastando el tiempo con tantas otras cosas, argumentando acerca del modo del bautismo, argumenta acerca de los estilos de adoración, argumenta acerca de la alabanza, discute acerca de la vestimenta, discute que si el ministerio profético, apostólico profético está vigente. Discute sobre el bautismo, discute sobre los estilos de predicación, discute sobre la forma de vestir de los músicos, su forma de comportamiento. La iglesia está discutiendo y está perdiendo tiempo en tonterías. Lo que tú y yo no le permitamos a Dios cambiar, nadie lo podrá hacer. La iglesia, hermanos, argumenta acerca de los estilos de adoración, que si esos instrumentos se deben de tocar en la iglesia o que si no. Yo le decía que si los estilos de la música, yo le decía una vez a un hermano: no hay un la cristiano, ni hay un re pagano. Los estilos de adoración de música, hermanos, la diferencia lo hace para quién lo haces tú, para quién lo hacemos. Es más fácil entrar. ¿Sabes por qué, hermanos, las iglesias discuten en este tiempo estos asuntos? Porque es más fácil discutir, entrar en polémica, que amar. ¿Están de acuerdo? Dios quiere tener una iglesia que alaba, una iglesia que ama, pero también, hermanos, pon atención en esto, Dios quiere tener una iglesia, número 3, que alcanza. Y regresándonos un poquito al tema del amor. Cuando Jesús vino e instituyó su iglesia, hermanos, Él habló con sus discípulos y dijo: yo me voy, pero yo no quiero dejarlos a ustedes huérfanos, a ustedes solos. Y vemos, hermanos, una promesa en Hechos capítulo 1, verso 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. Cuando hablamos de una iglesia que alcanza, antes de volver al cielo, Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo, hermanos, nos ha llamado a testificar de Él por todas partes. Él nos llama a alcanzar a nuestros parientes y vecinos en nuestra Jerusalén. Nos llama a apoyar la obra de evangelismo y misiones en lugares cercanos y lejanos, hasta los confines de la tierra, dice su palabra.
Estamos ante una gran oportunidad de evangelizar. Yo les decía hace rato, hermanos, es el tiempo de la cosecha. Es el tiempo, amada iglesia, de abrir nuestra boca y de hablarle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestra familia, nuestras familias, aquellos que no son salvos, hermanos. Es tiempo de la cosecha. Es tiempo, hermanos, de hacer la obra de evangelismo. Una iglesia, el Señor anhela una iglesia que alcanza, una iglesia que tiene visión, una iglesia que tiene logros, una iglesia que tiene conquista. Hermanos, que conquista para el reino de Dios. Recibiréis poder, no lo hacemos solos, tenemos la unción del Espíritu Santo, hermanos, para hacer esta obra evangelizadora. Este es el tiempo, hermanos, de ponernos en la brecha, hermanos, y pelear por aquellos, hermanos. Dice la palabra del Señor, que de manera que una de las cosas, hermanos, que podemos entender a la luz de la palabra del Señor es que Dios no hace excepción de personas. El hombre se pierde porque quiere. Porque dice su palabra que Él no queriendo que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. El Señor nos llama, hermanos, a apoyar la obra de evangelismo y misiones que tenemos. Hermanos, estamos ante una gran oportunidad. Les decía, las cosas que están sucediendo, los fenómenos de la naturaleza están sirviendo, hermanos. La tierra aún clama por ser redimida, por ser liberada de tanta impiedad, de tanto pecado. Ayer nos decía, unos pastores decían, nosotros tenemos el trabajo de llevar alimento al hospital del niño. Y déjenme decirle, decía esos pastores, déjenme decirles, pastores, que nosotros cuando hemos ido, la gente nada más se acerca por el café o por el alimento que llevamos y no quiere saber nada de Dios. Pero algo sorprendente decía que nosotros ahora experimentamos, precisamente el día de ayer nos decía, hoy fuimos al hospital. Y la gente tiene un hambre por la palabra de Dios, un hambre por escuchar de Jesucristo. Decía, cuando llegamos nosotros la gente se aborazó y no les importaba tanto el alimento. Cuando empezamos a cantar vimos a mucha gente levantando sus manos y alabando al Señor y buscando, porque tienen hambre por la presencia de Dios, hambre por oír palabra de Dios, tienen hambre por oír un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje, hermanos, que traiga consuelo a sus vidas y que les dé la seguridad. Este es el tiempo, amada iglesia. Como iglesia, hermanos, estamos mal enseñados, déjenme decirle. Como iglesia estamos mal enseñados, pensamos y tenemos la idea de que el trabajo de evangelismo es solamente de los pastores y de los líderes. Y déjame decirte cuán equivocada está esa iglesia. El trabajo de evangelismo lo hace la iglesia. El pastor se involucra, pero no es su trabajo evangelizar. Su trabajo es pastorear. Cuando la iglesia evangeliza, va por la gente que no tiene a Cristo y la iglesia lo trae aquí a la iglesia, el pastor se va a encargar de enseñarlos, de discipularlos. Ese es su trabajo, no de ir. Porque si esperamos como iglesia que el pastor lo haga todo, no tendremos pastor dentro de 5 años. Por mucho tiempo ya no tendremos pastor para mucho. ¿Están de acuerdo? Queremos que el trabajo de evangelismo lo haga el pastor. Que traiga a la gente, venga aquí, los ministre, los enseñe, los discipule, les cante, les ore, los reprenda, los bendiga y que haga todo. ¿Y para qué estás aquí? Tal vez estarás diciendo, como en Ciudad Juárez predicando en un congreso, me decía una hermana, ay pastora, usted viene con todo. Es la realidad, hermanos. Muchas veces nos escondemos en nuestro cascarón y queremos que otros hagan lo que nos corresponde a nosotros. Y déjame decirte algo. Dios siempre va a poner a alguien que lo va a hacer, si tú no lo quieres hacer. Pero también déjame decirte que tu bendición y tu recompensa no llegará. Alguien más lo tomará por ti. Una iglesia que alcance. ¿Cómo vamos a alcanzar a los perdidos? Ya sabemos cómo hacerlo, testificando, orando, dando. La pregunta es, ¿lo haremos? Estamos rodeados de personas que tienen que saber del amor de Cristo y la pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Oramos por ellos? ¿Apoyamos el ministerio de nuestra iglesia? Sé que perteneces a una iglesia que tiene sueños, una iglesia que trabaja, una iglesia que anhela, pero tristemente muchas veces, hermanos, no estamos involucrados. Vamos a hablar ahorita de eso, del compromiso con Dios. La pregunta es, ¿te vas a conformar? ¿Será que no puedes hacer más por extender el reino de Dios?
Déjenme decir, hermanos, que hay iglesias que cumplen 20, 30, 40, 50 años y no pasan de ser las 15 personas. Hay una iglesia que antes nos invitaban a su aniversario y ahora no nos invitan, y qué bueno, porque yo iba a hacer mucho coraje. Digo, gracias, Señor, que no, ya no me invitan. Celebran casi ya 50 años y yo llevo 10 años de conocer a las mismas 10 a 15 personas cuando mucho. ¿Será que esa es la iglesia que Dios quiere? ¿Será que para eso fuimos llamados? El mundo se está perdiendo, el mundo se está acabando, mucha gente se está yendo al infierno y la iglesia está paralizada, está encadenada, está atada. Cuando yo asistía a esos aniversarios, lo único que yo escuchaba era puro lloriqueo. Hermano, gracias a Dios ya casi cumplimos 50 años en pruebas y en luchas. Y yo decía, y en flojera. Seamos una iglesia con visión, una iglesia que anhela, una iglesia que alcance. Déjame decirte, amada iglesia, las dificultades, las luchas nunca se van a acabar. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Es cierto, has pasado, es cierto, has sufrido, hermanos, pero no es tiempo de estar mirando las luchas y las pruebas. Es tiempo de darle gracias a Dios por las victorias, porque hoy estás de pie, porque hay ministerios, porque hay iglesias que no alcanzan ni un año de vida y desaparecen. El enemigo las destruye, no se aferran a la roca inconmovible que es Cristo y no tienen el privilegio que hoy tú tienes como iglesia de festejar 15 años. No es tiempo, es cierto, ha habido aflicciones, es cierto, hay pruebas, es cierto, ha habido enfermedades, es cierto, has pasado por luchas y eso no le conmueve a Dios, pero el Señor te dice, eso está escrito. Es cierto, has pasado, pero no es tiempo de ver las derrotas. Es tiempo, hermanos, de darle toda la gloria al Señor, porque dice, hoy estoy de pie, hoy estoy, hermanos, hoy estamos celebrando la victoria en Cristo. Cuando vengamos, hermanos, tenemos que celebrar la victoria de Cristo, porque en Él somos más que vencedores. No tienes idea cuántas personas han lanzado maldición contra esta iglesia, contra el ministerio, contra la iglesia de Jesucristo, y han deseado que seamos exterminados de esta tierra. Pero nuestro Dios es poderoso y dice que ni las puertas del mismo infierno prevalecerán contra la iglesia, ni las puertas del mismo infierno van a destruir la iglesia, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Celebramos el triunfo de Cristo. Y quiero dejarte este pensamiento, iglesia: no celebres tiempos. No es tiempo, valga la redundancia, de celebrar los tiempos. Es tiempo de celebrar victorias. Que no lleguemos a conformarnos y ser esa iglesia cuando cumplamos 30 años y diga, gracias a Dios ya voy a cumplir 30 años siendo las mismas personas. No te conformes. No celebremos el tiempo, celebremos los triunfos. Una vez le dije a la iglesia, no vamos a hacer aniversarios si no estamos trabajando. ¿Qué vamos a celebrar? ¿El tiempo o vamos a celebrar los triunfos, los logros? Este es el tiempo, amada iglesia, de ponerte las pilas. Que el próximo año celebres, no tiempo, celebra victorias en Cristo. Involúcrate, el trabajo no es de los pastores. Si se lo dejas a ellos, no tendrán pastores por mucho tiempo. Yo sé que tú los amas. Y tal es de que no nos comprometemos. Gracias, amada. Yo les pregunto, pastores, ¿cuántos estuvieron hasta las 2 de la mañana, ya del día de hoy, trabajando en la organización de este evento? ¿Estuvo toda la iglesia? Poderoso es el Señor, alábale, Cristo vive. El cristiano no solo tiene derechos como hijo, también el ser hijo le da responsabilidades y obligaciones. La mentalidad de todo ser cristiano, ya les decía, hermanos, es el trabajo es única y obligatoria del pastor. A veces decimos, pues que lo haga el pastor, ¿es obligación? El trabajo del pastor, él por eso es pastor,
si no se llamara evangelista. ¿Cuál es la gran comisión de la iglesia? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Debemos aprovechar este tiempo para evangelizar. Lo que nos hace avanzar en la vida, hermanos, son nuestros compromisos. Lamentablemente la iglesia se ha conformado al estilo del mundo, sin compromisos. El mundo te dice, tú vas a una tienda y te dice, chéquelo, sin compromisos. Si le gusta se lo lleva y si no, no. La gente se ha conformado, hermanos, se ha acostumbrado al estilo de vivir sin compromisos. Que lo hagan los pastores, ese es su trabajo. A mí me dijeron, te invito a la iglesia sin compromisos, y yo por eso voy sin compromiso. Muchas veces evangelizamos y hacemos el error. Te invito a mi iglesia, ven, sin compromisos. Y nos quedamos como miembros de esa iglesia sin compromisos. Hemos adoptado la idea del mundo sin compromiso. En este tiempo los jóvenes unen sus vidas en unión libre. Si nos llevamos de aquí un año, nos sobrellevamos, firmamos un contrato. Vamos a vivir sin compromiso, viviendo en pecado, en desobediencia a la orden de Dios. Y muchas veces estamos como iglesia sin compromisos. Lo que hace a una iglesia avanzar son sus compromisos. Lamentablemente la iglesia se ha conformado al estilo del mundo, sin compromisos. Y como ejemplo vamos a ver, estoy convencido, muchas veces decimos, estoy convencido que mi familia es importante, pero no le dedico tiempo de calidad. Le doy prioridad a mis amigos. No alimento a mi familia con palabras. Tienes la convicción de que debes honrar a tus padres, pero no los apoyas, no les dedicas tiempo, no les llamas por teléfono, no los ayudas en casa. Tienes la convicción que tu trabajo es una bendición, pero llegas tarde, lo haces de mala gana y de forma mediocre. Estamos convencidos que el mundo necesita a Jesucristo, pero ¿qué estamos haciendo? La iglesia está convencida y Dios está cansado. La sociedad está cansada, nuestra nación está cansada de gente convencida. Este tiempo es el tiempo de gente de compromisos. Es como si un estudiante dijera, yo estoy convencido de que Dios me puede ayudar a sacar excelentes calificaciones, pero no estudia. Y muchas veces así está la iglesia, convencida. Yo estoy convencido de que Dios me va a bendecir con un buen trabajo, pero no sales a tocar puertas. Yo estoy convencido que Dios va a salvar a mi familia, pero no das testimonio con tus actitudes. Yo estoy convencido que si el Señor viene yo me voy, pero ¿qué estás haciendo? Yo estoy convencido que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, sí, pero allá no quieren flojos. Estamos convencidos que el mundo necesita de Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo? Se dice, de acuerdo a una estadística, Pastor Pablo, que del 100% de los asistentes de la iglesia, solamente el 20% está comprometida con el ministerio. El 20% son los que llegan temprano. El 20% son los que ofrendan. El 20% son los que diezman. El 20% son los que ayunan. El 20% se involucran en los trabajos de la iglesia. Y la pregunta, ¿y el 80%? Si estas estadísticas arrojaran una información contraria, si el 80% de la iglesia se involucrara, ya hubiéramos conquistado a las naciones para gloria de Dios. Y ya hubiéramos acelerado el tiempo de la venida de Cristo sin necesidad de llegar a esto. Las iglesias se sostienen con el compromiso con la gente, con el 20% de la gente asistente. Si se hicieran las cosas al revés, cuán grandes cosas ya hubiéramos logrado para gloria de Dios. Tus compromisos revelan lo que es realmente importante para ti. Estamos tan mal acostumbrados que la iglesia queremos los privilegios, pero sin compromisos. Si yo les preguntara ahorita, a lo mejor ya ni vas a contestar, porque vas a decir, ay, ya sé que me va a sermonear esta hermana. ¿Cuántos anhelan en sus vidas ser bendecidos? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para ser bendecidos? ¿Será que el asunto es de Dios o el asunto es de nosotros que no somos bendecidos? El asunto ya no es de Dios, las promesas ahí están. Tú y yo provocamos que las promesas se cumplan.
El logro o alcance que tenga una iglesia será el resultado de cuán comprometida está con la obra del Señor. El logro de una iglesia será el resultado de cuán comprometida está la iglesia con la obra del Señor. ¿Quieres ver resultados? Comprométete. ¿Te quieres conformar? Sigue así. Pero Cristo viene a recompensar a cada uno según sea su obra. El compromiso asegura nuestra bendición. Yo les decía, ¿quieres ser bendecidos? Comprométete. ¿Quieres anhelar solamente ser bendecido? Sin ser bendecido, no hagas nada. Solamente anhela. No hagas nada. El compromiso con Dios asegura nuestra bendición. En Génesis 28:21 leemos la palabra del Señor. Dice la palabra: y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Jacob, cuando iba huyendo de ser muerto por mano de su hermano Esaú, hizo un pacto con Dios y dijo: si fuere y volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esto nos habla de un compromiso personal y profundo de Jacob con Dios. Este compromiso tiene fidelidad a Dios. El compromiso que tú tengas te asegura tu victoria, asegura tu bendición. Dijo Jacob, antes decía Dios de Abraham y Dios de Isaac. Pero antes que Jacob tuviera un encuentro y se comprometiera con Dios, él no decía Dios de Jacob. Cuando él tuvo un encuentro y vio que ángeles subían por una escalera y bajaban, y Dios le habló y le dijo: Jacob, yo quiero ser tu Dios y te daré toda la descendencia de tu padre Abraham y de Isaac. A ti te daré la heredad de ellos. Cuando él lo creyó, dijo: si Dios fuere conmigo y me hace volver en paz, será mi Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que Dios lo libró, lo cuidó. De manera que Jacob fue cambiado su nombre. Ya no fue más usurpador, ladrón, tramposo. Su nombre fue llamado príncipe. Fue cambiado por el nombre Israel. Y de él ya no se pudo decir solamente Dios de Abraham y Dios de Isaac. También pudo decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. De manera que la gente no solamente pueda decir, hermanos, que los que no conocen a Cristo no digan solamente el Dios de los del Shaddai, sino que diga también: el Dios de Shaddai también es mi Dios. Cristo vive. El compromiso nos da la seguridad de su presencia permanente. En el verso 15 de Génesis 28 dice la palabra del Señor: Dios le dijo a Jacob: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El Señor le está prometiendo y le dice: aquí yo estoy contigo. Dios le promete protección en su viaje, seguridad de regreso y su presencia continua hasta el cumplimiento del propósito divino. Aquí, hermanos, podemos ver, Dios te dice: no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. Y su palabra, hermanos, dice que Jehová cumplirá su propósito en ti y en mí. Dios está comprometido contigo, y la pregunta es: ¿tú estás comprometido con Él? Comprométete, iglesia, no es tarde. Una persona que se involucra, hermanos, en la realización de un culto se goza. Al que no le cuesta nada la realización de un culto, no lo valora. Valoramos lo que cuesta. Yo estoy seguro que los pastores y los hermanos que estuvieron hasta las 2 de la mañana aquí, hoy se gozan como nunca, porque costó este tiempo. Costó este tiempo. El que no se involucra en la realización de un culto no lo disfruta, no le goza, porque no le costó. El compromiso, hermanos, es con Dios primeramente, de buscar su rostro. Y en segundo lugar, el compromiso lo tenemos con el mundo, que conozcan a Jesucristo, el único Dios y Salvador. Jesucristo dijo que te conozcan a ti, Padre, y que conozcan a Jesucristo, a quien has enviado. Dios está contigo, amada iglesia. Es tiempo de celebrar victorias. Es cierto, no es fácil mantenerse en pie, pero el Señor recuerda en este día. El Señor dijo en Mateo 16:18: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Y dice su palabra, hermanos: he aquí yo estoy contigo todos los días
¿Cuándo va a estar el Señor con nosotros? Todos los días. Diciendo, no pasarás un día en que Él no esté contigo. La iglesia de Jesucristo está respaldada por el poder de Dios. Estoy concluyendo ya. La iglesia no es simplemente otra institución humana que avanza con esfuerzo humano y que puede caer por la debilidad humana. La iglesia de Dios tiene una fortaleza divina, y la fortaleza divina es la fuerza, el poder del Espíritu Santo. Dios nos ha dado como iglesia el 100% de su apoyo. Ahora nos corresponde a nosotros poner de nuestra parte, porque somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Nos toca trabajar juntos para levantar la iglesia que Dios anhela. ¿Y cuál es esa iglesia que Dios anhela? Recuerda, la iglesia que alaba, la iglesia que ama y la iglesia que alcanza. Este es el tiempo de darle gracias. Este es el tiempo de venir con acciones de gracias. Ponte de pie, amada iglesia. Iglesia El Shaddai, pasa al frente. Es tiempo de darle gracias a Dios. Este es el tiempo de lloriquear. Si quieres llorar, llora, pero dile, Señor, gracias porque hoy celebro tu victoria. No le reclames a Dios de las pruebas, de las luchas. Son parte del proceso de la formación de la iglesia. Es tiempo de decirle, Señor, gracias porque tu mano de poder no se ha apartado de mi vida. Tu gracia me ha sostenido. Tu amor me ha sostenido. Es tiempo de darle gracias a Dios. Pasen, hermanos de la iglesia Centro Cristiano El Shaddai, pasen por favor. Es nuestro momento de acción de gracias. Pon atención en esto. 15 años. En la vida, en el ámbito natural y social, cuando a una señorita se le celebran 15 años, se dice que deja de ser niña y pasa a ser mujer. Para la iglesia es tiempo de crecer, es tiempo de dejar las niñerías. 15 años es un número especial. Dejas de ser niña, iglesia, y pasas a ser una iglesia madura. Lo creemos por la fe. Y es tiempo de empezar una nueva experiencia con tu Rey y tu Señor. Es tiempo de despertar a los valientes. Es tiempo de dar gracias en lugar de quejarnos. Filipenses 4, 6 al 7. Quiero leerte esta palabra. Dice la palabra para ti, iglesia El Shaddai. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? La paz de Dios guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, Señor, gracias. Dios le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya hecho contigo como te he dicho. Dile al Señor, no me dejes. No me dejes, Señor. Es tiempo de darle gracias. Con tus manos levantadas en alto, dile, Señor, gracias. Iglesia Ixoye, extiende tu mano hacia este lugar. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios de amor, de misericordia. Aquí están tus hijos. Aquí está tu iglesia El Shaddai. Tu iglesia que proclama un Dios todopoderoso. Y hoy podemos decir que ese Dios todopoderoso no los ha dejado, no los ha abandonado. Tan cierto es que hoy están aquí, que hoy están en pie, Señor. Aunque ha arreciado la tormenta, tu poder ha sido más fuerte que cualquier situación. Padre, aquí están tus hijos. Hoy te damos gracias por estos años que han pasado, por estos años que hemos vivido, Señor, conociendo y reconociendo tu grandeza, tu poder. Dile al Señor, gracias por este tiempo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, Padre. Pero también hoy es tiempo de hacer un compromiso con Dios. Es tiempo de renovar pacto. Dile, Señor, gracias. Pero también vengo a decirte, Padre, perdóname si no he hecho, Padre, lo que tú me has dicho. Si el propósito tuyo no se ha cumplido por mi actitud, por mi falta de interés, Señor. Hoy venimos a hacer un pacto, un compromiso contigo, Señor.
Haz un compromiso con Él. Haz un compromiso con Él. Compromete.